Oficiales, buenos días. Soy el teniente de navío guardacostas Marcelo Lazo Valdivieso. A continuación voy a disertar sobre la estrategia y sus niveles. Primero que nada quisiera empezar con la siguiente reflexión. El arte de la guerra es el arte de usar los medios disponibles en el combate, también conocido como la conducción de la guerra. Mientras la táctica enseña el uso de las armas en los enfrentamientos, la estrategia enseña el uso de estos para alcanzar el objetivo de la guerra. Clausewitz, sobre la guerra. Para el efecto vamos a seguir la siguiente agenda. Vamos a hablar sobre las generalidades de la estrategia, los niveles generales de la estrategia, niveles de conducción de la guerra, los tipos de estrategia y las actitudes estratégicas fundamentales. Como generalidades de la estrategia, vamos a hablar sobre la definición de estrategia. Es menester mencionar que no existe un consenso sobre el origen de esta palabra. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, proviene del latín strategia, que significa provincia bajo el mando de un general, la cual a su vez se desprende del griego strategia, cuyo significado es oficio del general, la cual también deriva de la palabra stratégos, definido como el arte de dirigir las operaciones militares. De acuerdo con los teóricos, algunos concuerdan con la raíz griega que significa jefe o general. Otros, en cambio, argumentan que su significado proviene de estratagema, entendido como ardid de guerra o treta. Según Clausewitz, la estrategia es el uso de los enfrentamientos para el propósito de la guerra. El estratega debe diseñar el plan y su objetivo determinará las acciones necesarias para alcanzarlo. Debe mantener el control sobre todo. Hominy lo definió como el arte de hacer la guerra por encima del mapa y comprender todo el teatro de operaciones. La estrategia decide dónde, la táctica decide cómo actuar y la forma de emplear las tropas. En resumen, en términos generales se puede afirmar que la estrategia es el arte y la ciencia de desarrollar y emplear el poder para alcanzar los fines de la política, comprendiendo que el poder va en términos políticos, económicos y militares. Para el efecto se emplea la siguiente ecuación, en la que la estrategia es igual a la suma de los fines, los medios, modos, el riesgo, la estrategia del adversario y el entorno, ecuación que ya habíamos visto anteriormente en la materia, en donde los fines son los objetivos que se desean alcanzar o el estado final deseado, los medios a los recursos que se disponen, los modos a la forma en la que los medios son empleados, el riesgo al grado en que la amenaza está dispuesta a asumirla, y la estrategia del adversario al análisis de la amenaza, entendiéndose a esta como la capacidad bélica del adversario para conducir una agresión o un ataque armado. Finalmente, el entorno referido no únicamente al espacio físico, sino al contexto en el que se desenvuelve el enfrentamiento. El estratega, como un juego de ajedrez, parte de reglas básicas o principios universales, y a partir de estos, con base a su experiencia, imaginación e intuición, buscará diseñar o encontrar el camino que lo lleve a alcanzar la victoria. Sobre los niveles de la estrategia. Parten desde una concepción política, dentro del cual se establece la estrategia total o la gran estrategia, ubicado en la cúspide de la pirámide, es decir, en la que convergen todos los niveles de estrategia. En el siguiente nivel de la pirámide tenemos a las estrategias generales, que se orientan a cada uno de los medios de acción del Estado, como son la política y diplomacia, la psicosocial, económica y militar. Es en este nivel en el que se establecen estrategias que vinculan a más de un ámbito de acción del Estado. Asimismo, en este nivel se definen las estratégicas del nivel político-militar, en la que para el caso del Ecuador se encuentra el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien a su vez define la estrategia militar, es decir, la denominada estrategia clásica o estrategia pura. En el tercer nivel encontramos a las estrategias particulares. Para el caso que nos atañe, encontramos a las estrategias del nivel operacional, de la que se deriva la estrategia naval, bajo la responsabilidad de la Armada, para el caso del Ecuador a cargo del Comando de Operaciones Navales. Finalmente, en el último escalón, tenemos a la táctica,
dentro de la cual se aplican los métodos y medios para satisfacer las necesidades de la estrategia y no al contrario. De este modo, es menester indicar que tanto la estrategia como la táctica tienen igual importancia y se complementan entre sí. Esto quiere decir que una excelente estrategia mal ejecutada puede llevar al fracaso y, por el contrario, una excelente táctica realizada sin el propósito de apoyar un objetivo estratégico no es más que un mero desgaste de medios y de tiempo. Motivo por lo cual es importante que tanto la táctica y la estrategia se relacionen y retroalimenten permanentemente con la finalidad de explotar cada éxito táctico en la forma adecuada. Sobre los niveles de conducción de la guerra. Igualmente tenemos en la cúspide, al igual que en la estrategia, al nivel político, debido a que de acuerdo con lo manifestado por Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, siendo el nivel político quien determina los objetivos políticos que se desean lograr y el alcance de la guerra. En el nivel estratégico es aquel que traduce los objetivos definidos en el nivel político, los cuales rara vez se alcanzan en una sola batalla. Por el contrario, cada objetivo tendrá su propio ritmo y requerirá de varias batallas o enfrentamientos, siendo aquí donde interviene el siguiente nivel de conducción, que es el operacional. Este nivel es el encargado de enlazar cada uno de los objetivos estratégicos con sus respectivas batallas, lo cual lo logra a través de diferentes campañas y o teatro de operaciones. Hace tácticamente posible lo estratégicamente deseado. En el nivel táctico es donde se materializan o ejecutan las operaciones, las que se planifican en el nivel operacional con el objetivo de alcanzar el estado final deseado, que contribuya a lograr lo establecido en el nivel político. Comúnmente, el objetivo de un nivel táctico suele ser físico, tales como un buque de guerra, o una posición geográfica, ya sea esto un puerto o una población. En el nivel político se fija el estado final deseado, que es el verdadero objetivo político de la guerra. En el nivel estratégico se define el plan de guerra, mientras que en el operacional definimos el plan de campaña y finalmente en el nivel táctico se establece el plan de operaciones o la orden de operación. Sobre los tipos de estrategia, tenemos a la estrategia directa e indirecta. Para el caso de la estrategia directa, se caracteriza por el empleo o amenaza del empleo de las fuerzas militares como un instrumento para obtener el objetivo político deseado. Se aplica cuando se tiene una marcada superioridad militar sobre el adversario y este es el medio más eficaz para conseguir el fin buscado. Con base en las posibilidades del adversario, sus centros de gravedad y el objetivo político que se desea, se pueden determinar los siguientes objetivos militares. Esto es, destruir las fuerzas militares, conquistar un objetivo geográfico con valor político, económico o moral, capturar en prenda un área territorial o ganar tiempo por medio de una demostración de fuerza. Con este tipo de estrategias se debe mantener la ofensiva y la libertad de acción en forma permanente. De igual manera, esta estrategia requiere la participación decidida de todos los campos del poder nacional, esto es, el poder político, diplomático, el poder psicosocial, económico y militar. Mientras mayor sea el valor del objetivo político, mayor debe ser el apoyo de los demás campos del poder nacional al poder militar. En cuanto a la estrategia indirecta, consiste en la aplicación de acciones más o menos insidiosas de carácter político, diplomático y económico, a través de las cuales se pretende lograr la decisión. Esta restricción impuesta al esfuerzo militar obliga a los campos del poder nacional lograr el objetivo impuesto, sin dejar que estas fuerzas militares se pierdan o salgan del escenario. Con esta maniobra se busca quebrar la voluntad de lucha del adversario, por medio de acciones económicas y o psicológicas que los desgasten y lo hagan desistir de su empeño. Normalmente esta estrategia es usada por una fuerza militar de menor capacidad que el adversario. Este tipo de estrategia, la indirecta, requiere dos maniobras, una interior y otra exterior. La maniobra interior se lleva a cabo dentro del propio territorio enemigo y busca prolongar el conflicto. No pretende grandes victorias tácticas ni estratégicas, sino por el contrario, evita el combate directo,
desgasta la voluntad del contrincante y pretende que se acostumbre progresivamente a hacer pequeñas concesiones. Es decir, busca la laxitud. A través de esta maniobra, busca alcanzar los objetivos modestos y parciales, pero continuos. Proyecta su victoria luego de un extenso periodo de tiempo. La maniobra exterior pretende, en cambio, obtener apoyos de terceros estados, organismos internacionales tanto regionales como globales, y organismos no gubernamentales. Busca ganar adeptos a su causa en la comunidad internacional. Amplía su libertad de acción para ejecutar la maniobra y a la vez restringir y o paralizar al bando adversario a través de acciones diplomáticas, económicas o bélicas de terceros participantes. En cuanto a las formas de resolución, tenemos a la disuasión, la coerción y, para el caso del método indirecto, además tenemos a la persuasión. En cuanto a la disuasión, consiste en mover al adversario por razones a cambiar el dictamen o a desistir de un propósito. Tiene implícito un grado mayor de presión. Contempla el empleo de medios militares para alcanzar su objetivo, con el hecho de que estos existan y se muestre la voluntad de emplearlos. Como podemos ver en la tabla, a través de la disuasión se puede realizar una amenaza de empleo de fuerza, un bloqueo naval o un bloqueo aéreo, en cuanto a en el método directo. Y en el método indirecto, la posibilidad de empleo, es decir, la movilización de fuerzas militares. La coerción es una presión directa ejercida sobre el adversario para forzar su voluntad de lucha. Busca reprimir o impedir. Es el máximo nivel de presión aplicada. Se ejerce por medios militares para el caso de la estrategia directa, mientras que para la indirecta se realiza a través de medios políticos, económicos y psicosociales. Como podemos ver en la tabla, el método directo en cuanto a la forma de coerción se realiza por medios militares y su acción es a través de acciones militares limitadas o la guerra. En el caso indirecto, la coerción se ejerce a través del poder político, económico y social. Para el caso político, entendemos la prohibición de uso del espacio aéreo. En el económico, el congelamiento de bienes, y para el caso social, la expulsión de diplomáticos. Finalmente, la persuasión se refiere a inducir o mover al adversario con razones a hacer algo que deseamos, empleando medios diplomáticos, jurídicos y políticos. Este solamente se aplica en el método indirecto. A través del medio diplomático se lo puede realizar a través de negociaciones. En el ámbito jurídico, a través de comisiones internacionales, y finalmente en la política, a través de organismos internacionales. Sobre las actitudes estratégicas fundamentales, tenemos como primer principio a la ofensiva. Esta es una actitud fundamental válida para alcanzar un objetivo positivo o conquistador. Tiene como objetivo desequilibrar al enemigo, luego continuar con la acometida y finalmente adjudicarse la decisión final o la victoria, ya que el defensor, con su voluntad, energía y fuerzas doblegadas, estará obligado a retroceder, abandonar el objetivo y entregarlo al vencedor. La ofensiva es empleada por parte de quien posee superioridad bélica, otorga la iniciativa y, por lo tanto, la libertad de acción. La ofensiva lleva de forma intrínseca los principios de ofensiva, sorpresa y maniobra. Es la forma más directa hacia el objetivo. Sin embargo, es la forma de guerra más difícil de realizar. Esto debido al desgaste implícito que conlleva. Se alargan las líneas de comunicaciones y requiere un buen análisis del escenario en el que se desarrolla la ofensiva. La siguiente tenemos a la defensiva. La defensiva se caracteriza por su actitud de espera, por ceder la iniciativa del ataque al adversario. Esta actitud no se debe confundir con una simple pasividad, ya que quien defiende está obligado a devolver el golpe al adversario. Se emplea generalmente por parte del adversario más débil, debido a que preservar es más fácil que ganar. Entre las principales ventajas de la defensiva están la resistencia, dado que aprovecha la instalación de fortificaciones y líneas defensivas, establece sistemas de alerta temprana y defensa en profundidad que permiten desgastar al adversario. La segunda tenemos las fuerzas, dado que busca explotar la moral de estas,
y comprometer a su pueblo bajo la premisa de que su terreno y principios están en juego. A continuación el escenario, ya que al ser su propio terreno el que se defiende, permite disponer las fuerzas de forma más conveniente y decidir el lugar más propicio para dar la batalla. En cuanto a las desventajas de la actitud defensiva, tenemos que no maneja la iniciativa, dado que actúa por reacción a ser quien defiende. Tiene limitada libertad de acción, la misma que debe aprovecharla en el momento en el que el adversario comete algún error en el ataque. En cuanto a las actitudes estratégicas, la ofensiva y la defensiva coexisten en el campo de batalla, pero en diferentes bandos, en el mismo espacio y tiempo. Es decir, mientras un bando ataca, el otro defiende. Incluso puede llegar a existir en el bando contrario, es decir, quien ataca pasa a la defensa y viceversa. Pero esto se da en diferente marco de tiempo. Esto se debe generalmente por errores estratégicos por parte del atacante, debilitamiento de las fuerzas o debido a habilidades defensivas del adversario. A manera de resumen podemos tomar que los niveles de la conducción estratégica están en el nivel político, estratégico, táctico. En los tipos de estrategia, a la estrategia directa e indirecta. Y en cuanto a las actitudes estratégicas fundamentales, a la ofensiva y la defensiva. Eso es todo en cuanto a la presentación, Melmirante. Cabe mencionar que la presentación se realizó tomando como base al libro de Estrategia Marítima, Evolución y Prospectiva del año 2016. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Entonces,